Voy a empezar con una hipótesis, a ver si al final de la plática la comprobamos o no. Y apúntenla algunos de ustedes, ¿no? Por cierto, intentaré hablar en español, no en mexicano, porque tampoco me van a entender mucho slang, pero también, si algo que digo no lo entienden, me lo dicen. La pregunta que yo les hago a ustedes es la siguiente. ¿Se hace bien o mal el trabajo periodístico sobre los kurdos en América Latina? Esa es la pregunta. Si esta plática la estuviéramos teniendo en Francia, en Suecia, en Alemania, créanme que ustedes, siendo el público, estarán mucho más informados sobre los kurdos que lo que estamos en América Latina. Hay diferentes factores que estaremos viendo, el por qué hoy en América Latina el periodismo, no digo el chileno, no lo conozco, pero el periodismo mexicano, que es el que yo conozco, es un trabajo lamentable a la hora de cubrir a los kurdos. Y ustedes dirán, algunos que hayan estado aquí a fuerza, que estén sentados ahí a fuerza, ¿yo por qué estoy aquí? Resulta, muchachos, que Medio Oriente, en mi perspectiva, se ha estudiado mal en América Latina. Pregunten a sus papás, ahora que regresen a su casa, cuál es el tema que ellos saben de Medio Oriente. ¿Cuál es el tema que en su juventud se cubría de Medio Oriente? ¿Cuál habrá sido? ¿Qué me dice? ¿Cuál de los temas de Medio Oriente? Hasta el otro día vamos caminando por la calle y encontramos un cartel. ¿Cuál es el tema de Medio Oriente que más se discute en América Latina? El conflicto árabe-israelí. Aquí tienen un equipo de fútbol que se llama el Palestino, ¿no? Y ha generado polémica porque usa números con la figura de Palestina completa, incluido el Estado de Israel. Efectivamente, yo voy a decir mi hipótesis. El conflicto árabe-israelí, muchachos, de periodismo, está sobredimensionado en los medios de comunicación y en la academia. Si ahorita vamos a la biblioteca y vemos cuántas tesis hay de periodismo, historia, literatura sobre el conflicto árabe-israelí, su número supera su importancia regional. Y ustedes van a decir, ¿cómo se atreve este tipo a decirme eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos muertos creen ustedes que van en todas las guerras árabes israelíes? Todas. Y ustedes dirán, no me las sé todas. Les voy a decir nada más algunos datos. 48, guerra del 48, 56, 67, 70, 73, 82, intifada del 86, guerra en Gaza desde el 2002. ¿Cuántos muertos de los dos lados? ¿Quién me dice un número de tantas guerras? Un conflicto que lleva del 48 al 2016. Díganme un número. Anímense, no pasa nada. ¿Nadie? 20 millones. ¿Qué otro? ¿Qué otro número? 5 millones. ¿Alguien más? 1 millón. Es difícil contarlo, pero el número más amplio, tomando en cuenta civiles, militares, son 100,000. 100,000. 100,000 muertos en todo lo que les dije. Resulta, muchachos, que solo el enfrentamiento de los kurdos contra el Estado turco desde el 84 van 50,000. Resulta, muchachos, que en Siria, en 5 años, van 250,000 muertos. Resulta que en la guerra entre Irán e Irak del 80 al 88 hubo 1 millón de muertos. ¿Por qué el conflicto palestino-israelí, que ha generado 100,000 muertos, genera tanta tensión? Hay un profesor que se llama Eddie Kaufman que nos empieza a dar la respuesta, qué es lo que les falta a los kurdos. La respuesta está no en el conflicto en sí mismo, sino en la narrativa que se da del conflicto, y la narrativa que se da del conflicto a nivel internacional está condicionada por las diásporas. ¿Cuántos palestinos tiene Chile? O de origen palestino, 500,000. ¿Cuántos inmigrantes de Líbano, Siria existen en México? Hay centros culturales, hay opinadores, hay dueños de empresas. Y del otro lado es lo mismo, la comunidad judía ve el conflicto con mucha preocupación, el conflicto palestino-israelí. No sé cuántos judíos vivan en Chile, pero en México 40,000, y eso les importa. Los kurdos, para que vayan apuntando las respuestas, han carecido históricamente de una diáspora internacional que explique y posicione la causa en los foros internacionales. ¿Cuántos de los kurdos han hablado en la ONU? Cero. Arafat se subió a dar discursos en la ONU, ¿ok? Pregunta técnica, ¿cuántos kurdos hay en el mundo? ¿Cuántos habrá? ¿Alguien? De 30 a 40 millones. De 30 a 40 millones. O sea, hay 5 veces más kurdos que chilenos. ¿Ok? Para mí, los kurdos es el ejemplo de cómo los medios de comunicación, que ustedes se dedican a eso, han enfocado su atención en un conflicto, seguramente por sus razones. También me interesa mucho el conflicto palestino-israelí, estudié en Israel, viví en Israel, y realmente creo que es un conflicto interesante de analizar, pero en sus números
palidece en relación a otros conflictos como este. Este conflicto de lo kurdo en Medio Oriente, muchachos, afecta la región completamente. Está en el centro del Medio Oriente, está en la zona que los kurdos llaman Kurdistán, pero es una zona que no existe, no está reconocida por el derecho internacional, pero existe en la narrativa de los kurdos. Para los kurdos, cuando hablamos del este de Turquía, estamos hablando del Kurdistán turco. Cuando hablamos del norte de Irak, estamos hablando para ellos del Kurdistán iraquí. Cuando hablamos del norte de Siria, donde está hoy peleando el ejército islámico, se llama Rojava, que es la parte kurda. ¿Ok? Otro detalle, no pueden entender Siria y la resistencia al ejército islámico sin estudiar a los kurdos. ¿Por qué? ¿Han seguido las noticias? ¿Quiénes son los únicos que en términos terrestres han detenido al ejército islámico? Los kurdos, los peshmergas kurdos. Todos los demás han sido bombardeos. Los únicos que han peleado con ISIS y la han derrotado en el territorio, terrestremente, se llaman los kurdos. Pregunta de examen, ¿cuántas guerras se han vencido en la historia moderna sin intervención terrestre? ¿Cuántas? Ninguna. Puedes bombardear lo que quieras. Si no entras, no ganas. ¿Ok? Me interesa mucho que veamos también a los kurdos, como hoy pongo en las presentaciones, a través de su narrativa. Ustedes como periodistas tienen que estar acostumbrados a que lo que ustedes llegan con su micrófono, oiga, ¿usted qué opina? No es la realidad, es una narrativa. La pregunta es cómo se ha construido la narrativa sobre los kurdos. Históricamente los kurdos han sido más objeto de narración que narrarse ellos mismos. En Turquía se les borró la identidad, ¿no? Entonces, aquí les traigo uno de los primeros libros, muy importante, muy difícil de conseguir ya, es de Susan Meiselas. Ella se dio a la labor de recopilarse un libro así, fotos del Kurdistán, y como ustedes ven ahí, el profesor Martin van Brunesen, es un profesor de origen holandés, nos dice esta frase. Véanlo un momento, ¿no? Cambia. El foco mediático sobre los kurdos está sobre lo militar, pero el problema de fondo, muchachos, es que la existencia de los kurdos afecta las identidades nacionales de 4 países de Medio Oriente: Turquía, Irak, Irán y Siria. La existencia de los kurdos en esos países ha puesto en evidencia y en interrogación la identidad nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Nombre oficial de Siria. Nombre oficial de Siria, muchachos, periodistas. No sabe. República Árabe de Siria. Esto no está diciendo que del Estado, está diciendo que es un Estado árabe. Los kurdos no son árabes. ¿Qué hacemos con los kurdos si no son árabes? Los arabizamos. ¿Cómo se arabizan? Borrando su identidad kurda. ¿Cómo se borra una identidad? ¿Prohibiendo qué? Sí, fuerte. ¿Qué más? Específicamente, la central. Estoy de acuerdo, pero la más básica, ¿qué prohíbes? ¿Qué se prohibía para los vascos? Catalanes. La lengua, exactamente. Estoy de acuerdo con Aldo. Estoy de acuerdo con Aldo. El problema de los kurdos es un problema de derechos culturales, que son derechos colectivos. Los kurdos van a aprender una palabra en kurdo que se llama azadi. Azadi significa libertad. ¿Ok? Constantemente la narrativa kurda, histórica, la historiografía, como dice Aldo kurda, está llena del concepto libertad. En otras palabras, es un nacionalismo que se narra como falto de libertad. Y es muy interesante verlo en sus expresiones como artísticas. Pueden ver murales, pueden ver novelas, pueden ver poesía. La poesía, en el caso de los kurdos, como el caso palestino, si fue el caso que nos atañe, encontraremos que la poesía es un elemento político importantísimo que se transmite de generación a generación con códigos que tenemos que entender. Vean esta parte de este poema, ¿no? Se llama Tempestad. Muy bonito, ¿no? De Sherko Bekas. La marea dijo al pescador: hay muchas razones para mis olas furibundas. La más importante es que estoy por la libertad de los peces y en contra de la red. ¿Quiénes son los kurdos en este poema? Los peces. ¿Y quién será la red? ¿Quién será la red? Fuerte, Aldo. Usted dice cosas buenas, pero bajito, alzo. Las otros estados-nación que los contienen, que no les permiten expresarse como kurdos, ¿ok? Entonces, como ven, la poesía, si alguien de aquí de periodismo o de seguridad incluso se acerca a los kurdos, tiene que ser muy sensible a las expresiones poéticas y literarias de los kurdos. Los kurdos también tienen mitos.
mitos que si se entienden en códigos kurdos, se entienden más profundos. A estos, Mem y Sin, se les ha dicho los Romeo y Julieta kurdos. Es una pareja, Mem se enamora de Sin, que son de tribus diferentes y no los permiten vivir juntos. Se asesina a Mem, Sin, que es la novia, sabe que a Mem lo asesinan y ella se suicida. Y ahí está su tumba de Mem y Sin. Y también tiene un simbolismo importante kurdo. Mem es el pueblo kurdo. Sin es la tierra, es el Kurdistán, que siempre va a haber un tercero que impida la unión del kurdo con su tierra. Siempre va a haber un tercero que puede ser el turco, puede ser el persa, puede ser el árabe, que impide. Y tan es simbólico y poderoso el símbolo que ahí en la tumba, entre los dos amantes, está enterrado entre los dos, separa a los dos, el asesino de Mem. ¿Ok? ¿Sí entienden el simbolismo? O sea, el kurdo siempre está narrándose desde una óptica de desposesión de su tierra, desposesión de su libertad y usurpación de su identidad. Hay algunas opciones que les pongo aquí. Este libro es el que vamos a presentar a la tardecita, ojalá puedan ir. Es un libro, yo lo compilé, realmente no escribí, solo la introducción, pero es un libro que cuenta con diferentes tipos de narrativas de los kurdos, porque aquí corremos el riesgo, muchachos, que tenemos con el caso palestino. Corremos el riesgo de exotizar el objeto de estudio y narrarlo más allá de sus objetividades. ¿Me explico? Venir a decir que los kurdos son todos buenas personas y los turcos son malas personas no es hacer investigación, es hacer apología. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que hay dinámicas que el libro aborda que los kurdos tienen. Por ejemplo, en los medios de comunicación, ustedes que se la viven en Facebook y en Twitter, si han seguido algo de los kurdos van a ver que se ha exotizado la participación de la mujer en el ejército kurdo. Las mujeres pelean con los hombres en igualdad de condiciones, ¿no? Están peleando contra el ejército islámico, hombres y mujeres al mismo tiempo. Los corresponsales, periodistas que no entienden algunos códigos, cuando ven a una mujer peleando junto a un hombre, les atribuyen una igualdad social que no necesariamente tienen, ¿me explico? No porque estén en el campo de batalla peleando contra los locos de ISIS, cuando no están peleando, regresan a su casa y créanme que la mujer sigue estando sometida a muchos códigos machistas, ¿no? La mujer tiene un estatus inferior en ciertos sectores de la sociedad kurda, pero eso no lo ve el periodista. Yo, pensando que iba a hablar con periodistas, dije, ¿yo qué quiero transmitirles de los kurdos a unos periodistas? Pues que intenten reconocer la complejidad y más allá de una noticia, decir, está la mujer kurda peleando, la pregunta sea, ¿y cuando deja de pelear tiene los mismos derechos que el hombre? No es así, no es así todavía, no es así, ¿ok? Para no exotizar el objeto de estudio tan constante en los temas de Medio Oriente, ¿ok? Aquí hablaba de algo que va a ser muy aburrido para ustedes, solo se los quiero mencionar. Resulta, muchachos, que desde la fundación de la República de Turquía en 1923, ¿y por qué hablo mucho de Turquía? Por dos razones. Ese es mi tema de investigación de los kurdos. Cuando uno habla de los kurdos, tienes que diferenciarte. Tengo amigos que se dedican a los kurdos en Armenia, a los kurdos en Georgia, a los kurdos en Suecia. Yo me dedico a los kurdos en Turquía. ¿Por qué? Porque los kurdos en Turquía tienen una dinámica diferente que los kurdos en otras partes de Medio Oriente, pero el problema es un problema de narrativa. Al turco, comúnmente se le enseñó que el kurdo no existía. Nos encontramos entonces un problema todavía más profundo. El israelí nunca ha impedido que el palestino se nombre a sí mismo. Sí, lo ha ocupado ilegalmente, ha hecho un montón de asuntos totalmente inmorales, ilegales, pero el israelí nunca ha impedido que el palestino se narre como palestino. ¿Entienden esto? Esto es más profundo. El turco ha impedido que el kurdo se sienta kurdo, lo ha turquificado. Le ha dicho, tú no eres kurdo, tú eres un turco como yo. Tu idioma no es diferente, tu idioma es un dialecto del turco. Esto es todavía más profundo, muchachos. Por eso es mucho más interesante cuando vemos el tema kurdo. El kurdo, en alguna parte de su historia, estuvo narrado a sí mismo. El turco no lo vio como kurdo, lo vio como un turco más. Esto es mucho más profundo, ¿ok? Aquí les pongo cómo fue todo un proyecto nacional. Me quiero pasar, todo esto es Turquía, ¿no? Esta es una super frase. Super frase. Hay tres. Ya les dije la de Mem y Sin, que es la epopeya kurda, que se escribe en 1692. Pregunta técnica. ¿Una obra escrita en 1692 puede ser nacionalista, sí o no?
puede buscar un Estado-nación para los kurdos, hablar de un Estado-nación para los kurdos, un nacionalismo moderno. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama usted allá atrás? ¿Cómo se llama usted? Montserrat. ¿Sí o no? Usted dice que no. Y estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué no? No dijo nada. No, ¿no? Puede ser, ¿no? No puede ser nacionalista, porque el nacionalismo, como lo conocemos hoy, es posterior a la obra. Esto es súper interesante. Esto es muy constante en Medio Oriente. Las narrativas, y por eso les traje un libro que ojalá se circulen entre ustedes, para que apunten la bibliografía. Esto es un súper libro. Nos enseña a ver el nacionalismo kurdo en su contexto. Obviamente, el movimiento nacional kurdo, que es posterior, va a voltear a ver su pasado y decir, en Mem y Sin, yo encuentro elementos que puedo yo hacer parte de un discurso nacionalista. Pero eso hace que la obra sea nacionalista, porque la obra se escribe anterior a los movimientos nacionales, incluso de Europa, muchachos. Los nacionalismos europeos modernos, falta un siglo. En ese caso sería una reinterpretación histórica. Por supuesto. Sería como considerar que el Cid Campeador es una obra que unifica a España porque tiene elementos comunes culturales. Muy bien, Aldo. Ya entendió usted el chiste. Y es interesante. Cuando te pasen el libro, apúntalo, te va a servir. Si te gustan esos temas de narrativa histórica y cómo se interpreta hacia atrás, el caso del kurdo es muy interesante, porque si tú escuchas hoy, en vez de que yo venga un activista político kurdo, él te va a decir, hemos buscado nuestra independencia como nación desde el siglo XIII. Y si tú no haces esa observación que tú haces, tú dices, ok, desde el siglo XIII los kurdos se sienten kurdos, se identifican como kurdos y buscan un Estado-nación como kurdo. Es una falsedad histórica. Todo nacionalismo me queda claro que falsea la historia, es obvio, ¿no? Pero muy bien, es una reinterpretación histórica en clave nacionalista que encuentra en la epopeya de dos... Aparte del problema de Mem y Sin, es un problema tribal. Son kurdos, pero pertenecen a tribus diferentes. Y la narrativa nacionalista omite esa diferencia tribal y dice, como kurdos no pudieron vivir juntos, ¿no? Es una observación. La de abajo es un libro que pueden conseguir, porque dicen que los chilenos leen mucho. Yo vengo de un país donde no se lee. México es uno de los países de América Latina que menos se lee, ¿ok? Entonces no solo nos golean, sino leemos menos que ustedes, ¿no? Y tiene un libro que pueden conseguir en Chile, se llama El fusil de mi padre. Es una novela muy interesante de una familia kurda que vive en Irak. Y léanlo un poco. Mi abuelo tenía un gran sentido del humor. Vean cómo es un problema de identidad y pertenencia. Decía que había nacido kurdo en una tierra libre. Luego llegaron los otomanos, los turcos, y le dijeron, tú eres otomano. Cuando el Imperio Otomano cayó, ya no existe, pasó a ser turco. Los turcos se fueron y él volvió a ser kurdo en el reino del Sheikh Mahmud, clave kurda. Aquí hubo una rebelión kurda de un sheikh. Un sheikh es un líder religioso, ¿ok? Entonces, a lo mejor la revolución no era nacionalista, era una revolución religiosa. Otra vez con Aldo. La narrativa nacionalista va a ver la revuelta del Sheikh Mahmud como una revuelta nacionalista, cuando en su esencia a lo mejor no lo era. Rey de los kurdos. Al llegar los ingleses, mi abuelo se convirtió en súbdito de su graciosa majestad. O incluso aprendió palabras en inglés. Los ingleses inventaron Irak. Mi abuelo se convirtió en iraquí, pero jamás llegó a comprender el enigma de aquella nueva palabra. Irak, kurdo, otomano, turco, súbdito inglés, iraquí. La narrativa es nunca kurdo, ¿ok? Es una súper novela, una novela muy bonita de Salim Iner. El fusil de mi padre. Este mapa lo pueden ver en Google 855,000 y tiene una gran ventaja que es muy didáctico. Pero como todo mapa que nos habla de poblaciones, a veces nos engaña. Porque lo único que nos marca, muchachos, es las zonas donde los kurdos son mayoría. No es un mapa que nos diga dónde están todos los kurdos, ¿estamos de acuerdo? Tan es así que en Turquía, la segunda ciudad con más kurdos se llama Estambul, pero no lo marca, porque Estambul no es mayoritariamente kurdo. Las zonas naranjas son donde ellos llaman Kurdistán. ¿Qué ven ahí? Son muy parecidos a mis alumnos de México. No hablan ustedes. Yo en Israel, cuando estudié en Israel me llamaba la atención, allá pasa diferente, no se callan los que estudian. Entonces pasamos de callados a no dejan hablar, ¿no? Entonces encontremos el punto medio. ¿Qué ven ahí? La parte naranja es donde dominan lo kurdo. ¿Alguien que le llama la atención el mapa? ¿Que quiera decir algo? Periodistas.
futuros periodistas. La parte roja llama la atención que la misma área en disputa casi con el Estado Islámico. Muy bien, buena observación. Esta zona de Siria, esta zona de Irak, por aquí encontraremos ciudades bien interesantes como Mosul, que actualmente está peleada. Mosul es una ciudad mixta, árabe-kurda, que queda justo en la frontera entre la zona árabe de Irak y la zona kurda, muy discutida. Y es muy cierto lo que dices. Esta parte es donde el ejército islámico se mueve. Esta parte de Turquía es una parte en la que el turista nunca va. Por eso no lo entiende. Es como, me imagino yo, voy a decir una barbaridad, me la perdonan. Es como si yo me quisiera hacer idea del asunto mapuche en Chile desde Santiago. No lo voy a entender, ¿estamos de acuerdo? Igual allá. Si tú quieres hablar de lo kurdo en Turquía, pues tienes que dejar la comodidad de Estambul y meterte a el este de Turquía, donde cambia el país completamente. Y aquí mis amigos de seguridad lo pueden ver diferente, ¿eh? Esta frontera entre Turquía, Irak e Irán, no le pide nada a la triple frontera de Sudamérica. Aquí se trafica de todo. Drogas, armas, mujeres, soldados. La frontera que cruza aquí, Turquía con Irán e Irak, este pedacito, cuando ustedes escuchen una noticia, les voy a dar un consejo de Medio Oriente. Tengan un mapa al lado y lean la noticia y el ejército islámico ataca a los kurdos en la ciudad de Cizre. Y la buscan y ponen una marquita. Se van a llevar una sorpresa. Esa zona es muy peleada. Y es una zona muy peleada por razones estratégicas también. ¿Ok? Muy importante el Kurdistán. Como ustedes ven, el Kurdistán, que sería esta parte, el Kurdistán como cualquier homeland imaginado. Hay otro libro que les recomiendo básico. No es para Medio Oriente, es para empezar a entender las dinámicas nacionalistas. A mí se me hace uno de los más básicos. Se llama Comunidades Imaginadas. Benedict Anderson. Es básico, ¿no? Una comunidad imagina su homeland. No necesita ponerle una frontera. Lo imagina y a lo mejor sus fronteras son aquellas fronteras naturales. El río, el bosque, el desierto. Pero fronteras como las tenemos nosotros, tan específicas, fronteras internacionalmente reconocidas, una comunidad no las tiene así. No las tiene así, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta más aquí o no? De este mapa. Un mapa que pueden encontrar muy fácil. Este mapa es más específico y ustedes, gente de periodismo, tienen que entender. Ustedes, muchachos, están expuestos a esta narrativa, incluso en kurdo. ¿Alguien escuchó la resistencia kurda en Kobane? Kobane está aquí. Kobane está en medio del Kurdistán. Este pedacito se llama Efrin, esta parte se llama Kamishlo en Siria. Y aquí Turquía entró y el ejército islámico atacó aquí. Este puntito, muchachos, que está aquí, impide o facilita algo que los kurdos siempre han intentado tener. ¿Qué necesitan los kurdos si se quisieran unificar territorialmente? Aquí los de seguridad, ¿qué necesitan? Porque yo les voy a decir una clave. Son 40 millones, tienen un montón de petróleo, esta zona es muy productora de petróleo. ¿Qué necesitan? ¿Acceso a dónde? ¿Qué necesitan urgentemente? ¿A puerto? Muy bien, al mar. Exactamente. Comunicación en general. Exactamente. Tienen un problema que están muy encapsulados. Por eso, desde la perspectiva turca, Turquía puede vivir con un Kurdistán independiente en el norte de Irak, porque lo puede controlar, porque lo hace dependiente. Si ustedes viajan al norte de Irak, se van a sorprender. Todo es turco. El cemento, la luz, la construcción, todos son empresas turcas que están aquí invirtiendo. Lo que no puede vivir Turquía es con un Kurdistán contiguo que saliera al mar. Eso sería el acabose, porque la producción kurda entraría más fácil a los mercados internacionales y habría gente muy dispuesta a negociar con ellos. Pero si tú encapsulas el conflicto aquí y controlas el asunto aquí, tienes que inhibir aquí. Y aquí está el gran pecado de Turquía, muchachos. ¿Quién es la única fuerza? Así como los kurdos son la única fuerza militar que en Siria puede vencer al Estado Islámico terrestremente, ¿cuál es la única fuerza terrestre que puede contener a los kurdos? El ejército islámico. Entonces, si fuéramos pensadores y tomadores de decisiones en Turquía, tendríamos dos opciones. Una opción es permitir que los kurdos terminen con el Estado Islámico. Pero eso implicaría que sería muy factible esa unidad transkurda, ¿estamos de acuerdo?
Otra opción es apoyar a ISIS para que venza a los kurdos e impida esa contigüidad territorial que necesitan los kurdos. Las dos, en la política, muchachos, me queda claro que siempre hay ganancia y pérdida. Las dos opciones tienen ganancia y pérdida. La opción que elige Turquía, ustedes la han visto en las noticias, al apoyar a ISIS y permitir que ISIS se mueva libremente en la frontera entre Turquía y Siria para pelear a los kurdos, ¿cuál es la consecuencia que hay que pagar de Turquía? ISIS se mete a Turquía y mete un bombazo en la calle de Istiklal, que es la avenida principal de Estambul. ISIS se mete a Turquía y se meten 3 tipos con metralletas en el aeropuerto. ¿Sí me explico? Esa es la consecuencia. Para mí, muchachos, es tan profundo la obsesión turca de impedir el desarrollo político de los kurdos que prefiere lidiar con ISIS que permitir que los kurdos lo terminen. Y aquí Estados Unidos, Rusia, Europa la tiene clara. Y todo lo que digan en los medios me parece más bien discurso de consumo que realidad. ¿Quieres vencer al Estado Islámico? Te tienes que meter. Si te metes, te puede pasar lo que le pasó a los gringos en Irak. Que el problema sería analizar cómo se metieron, ¿no? No nada más es se metieron o no, cómo se metieron y cómo se salieron. Si no te quieres meter tú terrestremente, tienes que apoyar a la fuerza terrestre que puede vencer. El caso de los kurdos, no hay otra. No hay otra. Si Turquía se mete a Siria, van a ustedes a tener para noticias de asesinato de turcos en Siria, le van a llamar el Vietnam turco, como se llamó Yemen para Nasser. Nasser se mete a Yemen en el 64. Aquí vemos más cerquita Kobane, como ustedes ven, aquí Kobane está de verdad en la frontera, o sea, no puede estar más cerca de la frontera, ¿ok? ¿Por qué hago tanto énfasis en Kobane? Porque así como Mem y Sin, va a pasar a ser parte de la narrativa nacional kurda moderna. ¿Sí me explico? La victoria de los kurdos sobre ISIS en Kobane se incorpora a esa historia, o como dice Aldo, historiografía, la narrativa de la historia kurda moderna, que se va incrementando, ¿no? Y eso va aumentando su importancia regional. Aquí les pongo algunos grupos kurdos. La presentación, si quieren, se la dejo a Alberto, que es más larga, y se las puede mandar, ¿no? ¿Por qué ha cambiado el asunto kurdo? Por eso, muchachos. La diáspora siempre tiene que tomarse como un elemento político. ¿Ok? Por eso Chile seguramente tiene una posición bien compleja en relación al conflicto palestino-israelí. La tiene más difícil que México, porque ustedes tienen una población fuerte palestina, con arraigo histórico, con seguramente muchos comercios y mucha importancia política y financiera, que presiona mucho más a su gobierno para que se posicione en ese conflicto. México no la tiene. No tenemos esa diáspora palestina poderosa de miles. Entonces, la política mexicana en el conflicto palestino-israelí es diferente. Traslademos eso al escenario europeo. Vean, la diáspora kurda es una diáspora importante. Como ustedes pueden ver en número, solo en la Unión Europea hay casi 1 millón de kurdos. Es muy difícil contarlos. ¿Por qué creen? ¿Por qué será muy difícil tener una estadística más? Si yo les dijera iraquíes o les dijera sirios, será más exacta. ¿Por qué? Exacto. Viajan como turcos, viajan como sirios, viajan como iraníes. O sea, estoy muy de acuerdo. ¿Cómo te llamas tú? Francisco. Tienes razón, Francisco. La gente entra como turca, pero realmente es kurda. Entonces es muy difícil medirlos. Ahora, aquí nos agrega un efecto interesante. En Alemania, la Alemania postguerra, Segunda Guerra Mundial, estableció programas de contratación de trabajadores temporales turcos. ¿Han ido a Alemania alguien de aquí? ¿Cuántos turcos no vieron? Está lleno de turcos, ¿no? O sea, hay partes que dices, ¿dónde estoy? ¿No? Llevas cuadras caminando y solo escuchas turco, ves kebab, si no ves un güero, un rubio, ni de perdida, ¿no? ¿Por qué llegaron ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué están ahí? Por lo que les digo, 60s, 70s, Alemania establece invitación a campesinos turcos, a trabajadores, no sé si le digan aquí albañiles, lo que construyen, albañiles, turcos que llegan. Esas primeras generaciones son apolíticas. O sea, esa gente llega a trabajar y toma trabajos muy poco rentables, ¿no? Taxistas, vendedores de comida. ¿Qué le pasa con sus hijos y sus nietos? Que ya son primera y segunda generación europea. ¿Pierden su identidad kurda? O sea, ese que entró, que es nieto de kurdo,
que ya en su lengua materna no es kurdo sino alemán, ¿pierde Aldo su identidad kurda necesariamente? No necesariamente, algunos sí, otros no. Y aquellos que no la pierden, mi querido Aldo, y ya tienen estudios universitarios, ¿qué tema van a llevar a la Academia Europea? El tema kurdo, exacto. Por eso está el boom de los estudios kurdos hoy en Europa. Si ustedes van hoy a Europa, a cualquier universidad, este tema en el arte, en la literatura, en la política, en la economía, en la sociología, es el tema de moda. ¿Por qué? Porque ya tienes un kurdo como profesor que te está diciendo, oye, ¿has visto Medio Oriente mal? Sí está padre, bueno, no está padre, es un slang mexicano. Está muy bien que estudies a los palestinos e israelíes, está muy bien que estudies a Turquía, pero no vas a entender Medio Oriente sin entender la centralidad de los kurdos. Pero si no tienes un profesor que te lo lleve en tu idioma, no lo ves, ¿me explico? ¿Cómo se llama usted? Miguel. Miguel. Los kurdos letrados de hoy en día son por lo general jóvenes. Es un símil de lo que fue más o menos el movimiento sionista ¿Por qué? en la planificación, en la idea de buscar un Estado Este tema me gusta. Buena pregunta, muy buena pregunta. donde se hizo un libro, se puso ensayos, ¿cierto? Muy buena pregunta de Miguel. Perfecto, muy bien. Yo estoy seguro, y es un tema que para mi doctorado haré, voy a comparar el desarrollo del nacionalismo kurdo con el nacionalismo judío, porque comparten lo que tú muy bien viste. El nacionalismo judío no pudo haberse generado en Palestina, no pudo haberse generado en el norte de África, donde había comunidades judías importantes. Solo se pudo gestar en una élite intelectual judía que vivía en Europa. Es muy cierto lo que dicen, súper pregunta. Por lo tanto, vemos el caso aquí. Seguramente esta diáspora es la que instrumentaliza, desarrolla la narrativa nacional kurda que luego se exporta al Kurdistán, como pasó muy bien con el sionismo. El sionismo se pensaba en esta Europa de Herzl, de Moses Hess, etcétera, etcétera, y luego eso se exportó a otras comunidades judías y les explicó. Eso que tú viste, Miguel, es algo muy listo, porque el nacionalismo no es algo espontáneo. La narrativa nacional, este libro te va a interesar a ti, te va circulando, apúntalo. No sé si lo venden en México, si no, al final les doy mi mail y tengo partes escaneadas del libro y se los puedo mandar. Te va a interesar, es cierto, muy, muy interesante lo que dices. Esta diáspora kurda, en Alemania, Francia, Países Bajos, también había que desmenuzarla. ¿Por qué? Porque fíjense, en Suecia solo son 10,000. Pero resulta que la gran mayoría de los kurdos que llegan a Suecia son refugiados políticos. Entonces es una diáspora más activa políticamente. ¿Okay? La ciudad de Malmo, por ejemplo, tiene un montón de kurdos. ¿Okay? En España la mayoría, aunque son como 1,000, se ubican en una zona que ellos entienden que tiene el mismo problema de narrativa. ¿Dónde vivirán en España los kurdos? ¿Dónde llegarán a vivir? Exactamente, en el País Vasco. Manuel Martorell, todos los que aprendieron sobre los kurdos en los 80s y 90s, vascos, ¿okay? Porque ahí llegaban los kurdos y hay muchos comités de solidaridad. Hay otra diáspora kurda que agrega un elemento, que es el dinero, y nunca se narra. Los kurdos de países árabes, pero que no son Siria e Irak, ¿no? En Kuwait, Bahrein, Líbano y Jordania son trabajadores. Es una diáspora que México la entiende muy bien. No sé si Chile tenga esto. Seguramente los peruanos hacen esto en Chile. Los kurdos del mundo árabe, de esos, mandan remesas. ¿Sí se entiende la palabra? ¿Sí? Mandan remesas a las zonas kurdas, porque son trabajadores en los pozos petroleros, en la exploración, muchos ingenieros. En el Kurdistán ser ingeniero es algo muy importante. Hay diásporas kurdas que tienen un origen histórico bien interesante. Uno de los grandes responsables de esta diáspora es Stalin. ¿Quién me explica qué habrá hecho Stalin con estos kurdos? ¿Qué hacía Stalin con las nacionalidades del imperio soviético? ¿Qué hacía? Las distribuía. Chechenos, mando chechenos para un lado, armenios para otro. A los kurdos también los distribuyó. Los kurdos del Cáucaso son los originales, eran muy, muy fuertes en Azerbaiyán y Armenia. Pero lo que hizo Stalin era descentralizarlo, hacer una medida muy inteligente. Era minimizar la homogeneidad nacional en cierto lugar y mezclarla, ¿no? Que eso, muchos conflictos actuales tienen su origen ahí. Nagorno-Karabaj, Armenia, Azerbaiyán, tiene su origen ahí. Abjasia, Osetia, esos conflictos del Cáucaso no se entienden
sin eso, ¿no? Entonces, como ustedes ven, se distribuyen en las zonas de Asia Central, que son una diáspora que yo no conozco, por eso no les voy a hablar mucho de eso, pero esto es interesante, que esta es mucho más moderna. Si van ustedes a Estados Unidos y toman un curso, por ejemplo, en la Universidad de Georgetown, muy probablemente van a tener compañeros de origen kurdo. Es otro tipo de diáspora, es una diáspora que va y estudia maestrías, doctorados, etcétera, etcétera, en Estados Unidos y en Australia. Y en Israel es un tema aparte, súper interesante, ese es mi tema hobby, o sea, no de profesión, pero me dedico a los kurdos de origen judío. ¿Qué son? Ellos tienen un problema identitario bien interesante. Son judíos, son kurdos, y luego se van a Israel. ¿Qué son? Israelíes, kurdos, judíos. O sea, esa mezcla identitaria es bien interesante. Son casi 5,000, y esos llegaron a Israel en una operación que se llevó a todos los judíos del norte de Irak en 1954, cuando el nacionalismo árabe empuja a sus comunidades judías y se van, y llegan a Israel. Entonces hay 5,000 individuos en Israel de origen kurdo o kurdos en Israel. ¿Esto les va a interesar a los de seguridad? No se pueden sorprender. Hay una receta para los kurdos y la pueden ustedes aplicar, periodistas. Cada vez que hay una crisis política en un país de Medio Oriente con población kurda, prepárense para un levantamiento kurdo. La historia lo demuestra constantemente. Ante la crisis de gobierno, se van a levantar. ¿Por qué les digo esto, muchachos? En mi país, México, se sorprendieron cuando en Siria, en medio de la guerra civil, los kurdos levantaron la mano y dijeron, ahora es nuestro país. Los que seguimos más o menos a los kurdos, sabíamos que habían tardado en saltar. Porque siempre en Turquía, en Irak, en Irán, ahí están los levantamientos, cada vez que hay una crisis política o económica, los kurdos brincan. Pero ustedes ya saben la receta. No porque los kurdos brinquen y se rebelen, lo están haciendo por una narrativa nacional. ¿Sí me explico con esto? No siempre, seguramente los mapuches no todo el tiempo se están manifestando por ser mapuches y porque quieren su independencia. Seguramente los mapuches dicen, pues hoy salimos porque no nos cae bien Bachelet, entonces se unen en la plaza de no sé dónde, junto con ustedes que no son mapuches, y ahí van. ¿Sí me explico? Ahí están los mapuches, pero no se levantaron por su movimiento nacional mapuche. ¿Sí me explico? Igual los kurdos. ¿Quién le da un sentido nacional a las revueltas? Ya saben la respuesta. La narrativa nacional, la que se recupera. ¿Sí me explico? Y entonces encontramos que estas rebeliones kurdas no les puse las anteriores, post Primera Guerra Mundial, nos hablan de que habría que saber cuál de ellas se da por razones de secesión, separación, y cuáles por un movimiento más bien nacional, ¿ok? Solo me voy a enfocar en algunas. 37 y 38, levantamiento de Dersim. Hoy la ciudad no se llama Dersim. Si van a ustedes a Turquía, dicen quiero ir a Dersim, te va a decir, no está esa ciudad. Se llama Tunceli. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Tunceli es una palabra turca. ¿Será refundado? ¿Por qué la refundas, Miguel? Por un conflicto bélico. ¿Y qué intentas lograr al cambiar el nombre y refundar esa ciudad? Borra la historia. Hay otro paralelismo con Israel. Ustedes pueden viajar por Israel y pueden ir preguntando oye, ¿dónde está Fares pueblo? Fartal, no existe, se llama hoy Dimona. Igual pasa en Turquía. Borrar la historia con el nombre. Este levantamiento de Dersim es el inicio del levantamiento kurdo en Turquía. Como ustedes ven, ya tiene larga data, ¿no? 37. El nacionalismo palestino, ¿dónde está en el 37? ¿Alguien sabe? Yo pensé que siendo chilenos iban a saber más de Palestina, por eso... ¿En qué periodo se empieza a desarrollar el nacionalismo palestino como tal? Si tomamos el dato más atrás, Rashid Khalidi, te puede interesar, Rashid Khalidi es un estudioso del nacionalismo palestino, lo pone en 1929. Y ahí se empieza a pensar el nacionalismo palestino, no árabe, es anterior, palestino. 37 ya se levantan en Irán, en Irak, pero aquí cambia. En 1960, en los 60s y 70s, el tipo de levantamiento kurdo cambia. ¿Por qué? ¿Qué ideología afectará la narrativa kurda? 60s, 70s. ¿En qué clave se levantarán los kurdos? ¿Qué elementos se incorporarán? Que lo hacen muy interesante.
elementos comunistas y marxistas. Elementos marxistas y comunistas. ¿Saben qué es el PKK? El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ¿no? Es un partido político importantísimo. Se funda en el 74. La bandera, te lo van a ver, es una bandera que no deja lugar a dudas que su narrativa es comunista. ¿Qué le agrega al nacionalismo kurdo el elemento comunista? Muchachos, de historia, sí llevan historia, ¿no? El ser camarada, la unificación, el compañerismo, la unidad. ¿Cierto? ¿Y qué rompes con eso? Siendo los kurdos muy tribales. Individualismo. ¿El qué? Individualismo. Individualismo, pues más o menos. Establece la narrativa kurda en un estatus de clase social. Entonces te narras como una clase oprimida. Entonces ya no eres solo el kurdo oprimido por el turco, eres el kurdo que es parte de un movimiento internacional de oprimidos, y esto empieza a generar simpatías. Por ejemplo, los movimientos indígenas en México, que son bien interesantes. Uno de los últimos, el zapatismo, el STLN, que esa narrativa de solidaridad internacional encuentra el caso de los kurdos en esa óptica, ¿no? De solidaridad, como tú lo mencionas, en términos internacionales, ¿ok? Aquí el problema, muchachos, es que los estados-nación donde los kurdos viven, ya en los 60s y 70s, se han solidificado. Ya ese Irak, ese Irán, esa Turquía, esa Siria, ya existen como estados. Y esta es una trampa de Medio Oriente, muchachos. Ustedes veían el mapa, reconoces al presidente y tú le atribuyes cierta institucionalidad y arraigo a ese Estado-nación. Lo que pasó en el 2011, muchachos, lo que ustedes, periodistas, entre otros, académicos, llamaron pésimamente primaveras árabes, ese término no se debería usar, está mal fundado el concepto, no existe una primavera. ¿Por qué creen que existió ese concepto, por cierto? Como ven, soy medio poco lineal. ¿Por qué creen que existe el concepto primavera árabe? ¿Dónde buscaron el símil? En Europa, 50 años antes, o más, 60 años antes. Es un anacronismo, Aldo. ¿Y por qué árabe? Porque trataron de unificar el concepto bajo un solo entendimiento de Occidente. ¿Y por qué? Porque Occidente suele fallar en entender lo que es la comunidad árabe y lo que es los distintos nacionalidades. Y además que nosotros le dimos el elemento de la lucha por la democracia, como para hacerlo entender que nos estaban más de nuestro lado o estaban más cercanos a nosotros que los que Cierto. realmente luchan. Estoy de acuerdo con Aldo. Solo te agregaré algo. Lo marcamos árabe porque nuestra academia en América Latina arabiza Medio Oriente. No hay estudios persas, no hay estudios turcos, no hay estudios kurdos, están los baluches. ¿Sabes quiénes son los baluches? Los lures. Ellos no se marcan como árabes. El problema es otra vez la diáspora. Si tienen ustedes 500,000 de diáspora palestina, y México también tiene diásporas libanesas, académicas, arabizan el estudio de la zona. Mundo árabe. En la época de sus papás, chavos, Medio Oriente se llamaba el mundo árabe. Por eso, cuando se prendió fuego un vendedor de frutas, ¿ahí hizo un movimiento social? ¿Por qué no en el 2009 en Irán? Periodistas, ¿saben qué pasó en el 2009 en Irán? Fraude electoral. Los movimientos verdes, se levanta la sociedad civil iraní y empieza a manifestarse. ¿Por qué no marcar el inicio ahí? Es cierto lo que dices, Aldo, pero también hay que agregarle ese evento de que nuestra academia arabiza Medio Oriente. En mi país, estudios árabes hasta acá arriba. Aprender árabe, todos aprenden árabe. Hebreo. En ese mundo árabe también existen judíos que no se definen como árabes. Y existen turcos. Díganle un turco árabe, vas a ver qué te dice. ¿Qué opina el que le digas eso? O un persa, dile árabe. Entonces es un problema estructural de cómo vemos Medio Oriente. Lo vemos mal, Aldo. Lo vemos a partir de que el Estado-nación es el que legitima. Y en este caso, de esta charla que tenemos, estamos viendo que una nación sin Estado está buscando su legitimidad. En Medio Oriente hay estados sin nación y naciones sin Estado. Estado sin nación. El Estado jordano existe, su capital, su bandera, todo lo que. ¿Qué es el nacionalismo jordano? ¿Dónde está el diferenciador jordano del iraquí? No existe, hay un Estado sin nación. Y tenemos naciones perfectamente delineadas, identificadas, narradas, falsamente, estoy de acuerdo contigo, pero que no tienen Estado. Gran problema de Medio Oriente, Estado sin nación, naciones sin Estado, ¿ok? Este levantamiento les explica Irak, 91.
cuando los norteamericanos van por Hussein, tienen que entrar por algún lado, ¿no? ¿Y quién les abre la puerta y los guía? Los kurdos en el norte. Los kurdos apoyan a los norteamericanos pensando que se llevan a Hussein, ¿sí me explico? ¿Y qué le hicieron a Hussein? Lo dejaron. Este grupo étnico, los kurdos, han sufrido genocidio. Ese Saddam Hussein, en el 88, gaseó con gas mostaza. Es más grande de lo que voy a decir, un poblado que se llama Labja. Es un genocidio que el mundo no reconoce, que tiene todos los elementos para hacer genocidio, ¿no? Y por eso les pongo esto, más de la mitad, mucho más de la mitad de estas rebeliones kurdas se dan en momentos en donde el gobierno central es débil. Es la receta para estudiar a los kurdos. En el verano del 2004, para que vean el poder del fútbol, ustedes que quieren ser periodistas deportivos, ya me dijo Alberto que aquí es la moda también, en México también, todo el mundo quiere ser deportivo, y se ríe porque es cierto, ¿va? Muy bien. Este caso les puede llamar la atención. Los kurdos de Siria se levantan en el 2004 por lo que pasa en un partido de fútbol entre dos equipos. Pero si ustedes entienden la clave del partido, lo entienden más adentro, ¿no? El Qamishli, o el Qamishli, era un equipo de la primera división siria, donde jugaban, todos los que jugaban eran kurdos. Y jugaban contra el equipo del Deir el-Zor, donde jugaban puros sirios sunitas, árabes sunitas. Llegó la policía, golpeó a unos, no golpeó a otros, golpeó a los kurdos, no golpeó a los árabes, los kurdos se levantan y desde el 2004 el levantamiento kurdo en Siria nos lleva hasta lo que empezamos en la plática, ¿ok? ¿Los kurdos de dónde vienen? El origen es súper incierto, pero hay elementos que nos llevan a ubicarlos como los descendientes de tribus indoeuropeas, o están emparentados a los persas, ¿ok? Desde hace más de 4.000 años en esa zona que ellos llaman Kurdistán. Ellos se dicen descendientes de los medos, ¿sí ubican a los reyes medos? ¿Ok? ¿No? Bueno, pues estudien historia, muchachos, ¿no? Mitos que ellos también provienen del rey Salomón. Hay una tribu que menciona Xenofón, el historiador, que ese sí lo deben de ubicar, se llama Karduchoy. Ellos dicen, esa es la tribu de la que venimos los kurdos, porque se parece el término, no hay datos duros. Pero del siglo VII, desde el siglo VII, cuando los árabes invaden esta zona, los árabes le aplican este término a esas tribus que ellos encuentran. Esto último es importante, muchachos, para ir desmontando la narrativa. Esa República Árabe de Siria, que se funda en un territorio que los árabes reclaman ser suyo históricamente, resulta que los árabes son invasores. Llegan en el siglo VII y a las poblaciones que se van encontrando, los árabes le ponen el término kurdo. Eso implica que las poblaciones nativas no eran las árabes, ¿no? En los que estaban ahí, ¿ok? Hay un personaje histórico que sí deben conocer y si no preocúpense, se llama Saladino. ¿Quién fue Saladino? Las cruzadas. Tomó Jerusalén. ¿A quién le ganó? Ricardo Corazón de León. Pero llegó después. Primero tomó Saladín Jerusalén y después Ricardo llega. y lo repelió. Saladino, la figura de Saladino durante siglos se narró como un héroe musulmán. Era un héroe del Islam. Resulta que Saladino era de origen kurdo. Entonces se ha recuperado la figura de Saladino como ser kurdo, ¿ok? Me voy a saltar un poco esto, muchachos, para ir a lo que yo venía a platicarles. Aquí les dejo los términos de cada uno de los países donde hay kurdos. El levantamiento de Kobane, ¿no? Hasta aquí preguntas, muchachos, críticas, ¿sí? ¿El nombre kurdo tiene alguna connotación? O sea, ¿ellos lo reconocen como propio o se autodenominan? Buena pregunta. El término árabe, el término kurdo, el término judío son términos que puso alguien más y el grupo luego lo adoptó. Por ejemplo, un término tan obvio como árabe, hay una discusión de dónde viene el término árabe. Para unos viene de tierra mezclada, para otros viene de otras fuentes. Lo que es un hecho es que el término árabe es un término que se crea fuera. Es más, Mahoma nunca se definió como árabe. Lean el Corán. Él se definió como un beduino. El término árabe es un término que ponen afuera. Y se ha ido buscando quién fue el primero que llamó a esos árabes. Resulta que la fuente más antigua es una fuente italiana que llama a la península Arabia. Entonces, en Italia dicen, esta península se llama Arabia. Y por lo tanto los que habitan en Arabia son árabes. El término hebreo.
¿Los hebreos se pusieron a sí mismos hebreos? No. Resulta, muchachos, que hebreo es una palabra que viene de un verbo que significa cruzar. Los que cruzan, los hebreos son los que cruzan. ¿Qué cruzaron? Un desierto y un río. Se le pusieron ellos, o sea, Abraham y sus amigos que iban caminando, cruzando, porque Abraham es de Caldea, es de Ur, no es de lo que hoy es Israel. Ellos cruzan el mar y resulta que es el nombre que le ponen las tribus que estaban asentadas. Ahí vienen los hebreos, los que cruzan. Y luego el grupo lo adopta. Con lo kurdo pasa igual. El problema es que si tú abres un libro de historia kurda, escrita desde la perspectiva nacional kurda, ese tema no te lo van a mencionar. Te van a decir, los kurdos existimos desde hace 5,000 años. Lo que tú preguntas es cómo se construyó sobre un término. Con los kurdos pasa igual. Ese Carduchay de los que habla Genofonte, Ibn Battuta, muchos narradores y que gente que viaja va diciendo hay tribus que son kurdas. Y luego esas tribus van a empezar a decir somos kurdos, somos kurdos, somos kurdos. Van a unificar el idioma de alguna manera, van a unificar la narrativa, pero no es un término que ellos mismos hayan tomado. Incluso durante siglos, la identificación entre los kurdos no la daba el ser kurdo, la daba de qué tribu eres tú. Cuando tú lean las noticias de los kurdos de Irak, van a escuchar Mahmoud Barzani. Barzani no es un apellido como el que usamos nosotros, dice Mahmoud, es de la tribu Barzán. Igual en Libia, Muammar Gaddafi, era Muammar de la tribu de los Gaddaf. Talabani, Halal de la tribu de los Talabani. Ese es el código identificador. Tienes que montar un discurso supra tribu para que todos se unifiquen. Y para eso funciona esta narrativa histórica. Pero el término no es propio kurdo, es un término externo que ellos toman, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya habían levantado la mano? ¿No? Me engañaron con los chilenos, son igual que los mexicanos. No hablan. Son muy calladitos. En la modernidad, chavos, en 1923, al fundarse la República de Turquía, el gran problema es, y conocen a Ataturk, espero que ese sí, ¿cómo homogenizó este territorio? ¿Cómo homogenizó un imperio, los restos de un imperio que, si ustedes han estudiado el Imperio Otomano, era multiétnico, multilingüístico y multireligioso? ¿Qué elementos había en el Imperio Otomano? Había turcos, había árabes, había judíos, había armenios, había chechenos, había kurdos. Era un imperio multilingüístico, multiétnico y multireligioso. Pero lo quiero unificar. ¿Qué necesito hacer para unificar? Darle un sentido turco a la gente. Eso les explica en Turquía muchas cosas que pasó con los armenios. ¿Sí han escuchado el genocidio armenio? El genocidio armenio es un genocidio que se da antes de la República de Turquía, pero es parte de un proyecto de homogeneización. ¿Por qué, muchachos? Porque el modelo de Estado-nación de corte europeo necesita cierta homogeneización para funcionar, ¿sí o no? En México tenemos 62 etnias. 62 etnias diferentes, que hablan 54 lenguas diferentes al español. Pero para hacer el sentido de mexicano, no puedes permitir que cada uno hable lo que quiera y tenga la historia que quiera, ¿sí o no? Se unificó la narrativa en el español. Entonces el náhuatl, el rarámuri, muchas lenguas se fueron perdiendo porque no era la lengua que había que estudiar, ¿ok? Lo mismo en Turquía, lo mismo en Irán, lo mismo en Irak y lo mismo en Siria. Marcan Pamuk en el libro de Estambul, Uh-huh. memoria de cómo fue crecer en la época de Atatürk y cómo él iba viendo cómo se perdían ciertas costumbres y se integraban costumbres europeas o occidentales nuevas. Sí. Y me llama la atención porque escuchándolo, él no habla de reconocimientos de ninguna otra etnia, a pesar de que me tomo el dato que usted dijo que en Estambul existe la mayor cantidad de turcos sin ser, o sea, de kurdos sin ser mayoría. Entonces, le pregunto por qué, si se homogeniza y se sanitiza Turquía para hacerla más occidental, para después entrar en la Europea y eso quiere decir que uno tiene que o hacer una racia cultural o de raza, o ignorar todo lo que se da antes y hacer una cultura como un poco la que plantea Pamuk, que es decir, nosotros antes no estábamos en el living y por la costumbre occidental desarrollamos el living con sillones,
pero nunca nos sentamos ahí porque no es costumbre de los turcos sentarse a conversar en el living, es costumbre sentarse en el comedor, pues el living queda como un museo. Sí. Tu pregunta es muy interesante y nos lleva a la pregunta central de por qué el Imperio Otomano cae. Si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿el Imperio Otomano cae por qué razón? ¿Por qué es más, ¿por qué cayó el Imperio Soviético? ¿Por la economía? ¿Por la política? ¿Qué tumba al final el Imperio Soviético? ¿Qué tumba el Imperio Otomano? Las narrativas que no se sostienen. El Imperio Otomano funcionaba siempre y cuando no cuestionaras al sultán y la legitimidad que tenía el sultán. Cuando tú lo cuestionas, tú le pides al sultán que se retire, tú empiezas a narrarte diferente. Y empiezas a decir, bueno, yo soy un armenio. Si estoy aquí, pues soy kurdo. Lo que tú estás mostrando, Aldo, es que lo que se pregunta Pamuk en sus libros, no nada más yo creo que es una constante de Pamuk, es qué significa ser turco. ¿Se puede generar una turquidad sin copiar Occidente? Él está diciendo, lo que pasa es que esto lo creó una élite de Ataturk y sus amigos, nos modernizaron a fuerza. No fue algo de abajo, no es un movimiento de modernización del turco común y corriente, es un proceso de modernización de arriba para abajo, que moderniza a fuerza y moderniza, como tú pusiste un ejemplo, absurdamente. O sea, cosas que no se utilizan, que están ahí porque hay que tenerlas. Hay que vestirse así porque hay que tenerlas. Yo te invito a que me conozcas un turco sin traje. Todos los turcos usan traje, cuando no era propio de ellos. Ataturk prohíbe el uso del fez, por ejemplo, un gorrito otomano histórico. Prohíbe el uso de ciertos elementos culturales propios de los otomanos, porque él está intentando generar una nueva identidad turca que tiene que lidiar con esa diferencia que tenía el imperio. Dentro de esa diferencia que tiene el imperio, incluso gente como Pamuk, intelectuales turcos, no saben reconocer al kurdo, pero no es problema de Pamuk. Es que tú y yo y todos solo vemos lo que nos enseñan a ver. No hay nada que tú veas natural. Si a ti te enseñaron durante 70 años que el kurdo no es diferente a ti, sino es igual a ti, y que toda narrativa kurda que diga que es diferente al turco es una falsación, es algo que lo inventó Occidente, que estos se inventaron a la identidad kurda para molestar al turco, cualquier identidad o expresión identitaria kurda a ti te molesta, más allá de si es una buena o mala persona. Pamuk, fíjate, Pamuk es más crítico sobre el genocidio armenio que sobre lo que le pasa a los kurdos en Turquía. Porque él puede ver la diferencia central entre un turco y un armenio. ¿Cuál es la diferencia central entre un turco y un armenio? La religiosa. Los armenios son cristianos, los turcos somos musulmanes. Cuando voltea a ver a los kurdos, ¿qué ve? Musulmanes. No hay una diferenciación tan clara entre el turco y el kurdo. Entonces, yo no criticaría a Pamuk en ese sentido, lo vería más bien como un símbolo de, por un lado, una élite modernizada en Turquía, que moderniza a fuerza una población que no se quiere modernizar en esos estándares. Y fíjate lo que te digo, Aldo, en esos estándares. Cuando analizamos Medio Oriente tenemos que distinguir dos cosas, la modernización y la occidentalización. Ellos reclaman el no occidentalizarse, pero están muy a favor de modernizarse, solo que a su manera. Solo que a su manera. ¿Han ido a Arabia Saudita? ¿Alguien? ¿Dirán que es un país moderno, sí o no? ¿Occidental? No. Y es el país número 12 en innovación tecnológica. Es hipermoderno, no es occidental. Vayan a Irán, es una teocracia. Es un país moderno, modernísimo. El estatus educativo de la mujer en Irán es mejor que el de México y seguramente el de Chile. O sea, la mujer iraní con todo y burka tiene más niveles educativos que la chilena y la mexicana. ¿Es un país occidental? No. Entonces, Turquía, lo que está pasando hoy en Turquía, y para mí en todo Medio Oriente, es que las poblaciones están pidiendo que el proceso de identificación sea propio, ¿sí me explico? No sea una imposición de arriba. Dentro de ese movimiento están los kurdos, que no caben en ningún país. ¿Cómo voy a caber en una Siria que se denomina árabe? Y podría platicarles, muchachos, cómo incluso el movimiento sirio antigobierno, el que está en contra de Bashar al-Assad, no acepta a los kurdos. Hay reuniones entre la oposición al régimen sirio en donde los kurdos llegan y dicen, bueno, yo también quiero participar en la lucha contra Bashar al-Assad. Y le preguntan, muy bien, ¿tú qué pides? Que la República de Siria sea solo eso, una República de Siria. Nada de árabe, nada de República Árabe, nada de que ser árabe, porque eso no me conviene.
Eso no me conviene a mí. Buscan un libro, seguramente costará trabajo. Hay una investigación de una maestra muy buena, mexicana, se llama Marta Tawil, sobre Siria, y te vas a encontrar con eso. Irán es lo mismo, somos persas y musulmanes. Yo soy kurdo y no me interesa ser musulmán. No entras en esta dinámica nacional y no te dejo espacio para que tú participes en esta reconstrucción de tu propia identidad y la pongas al debate político. Lengua oficial de Turquía, solo una, el turco. Entonces, los periodistas tienen una responsabilidad importante, muchachos, porque si no saben ver lo que narran, si no saben ver lo profundo que hay en los códigos, en las expresiones de los pueblos, naciones, grupos que habitan en esos países, no lo entienden. Los kurdos no solo están peleando por separarse. Esa es la narrativa. Esa es la utopía de los kurdos. ¿Sí me explico? Los kurdos van a marcar su lucha en utopía. Eso es algo que cualquier movimiento social va a marcar, ¿no? Pero realmente cuando tú preguntas a un kurdo qué quiere, te va a decir pertenecer sin perder mi identidad. Y para que yo no pierda mi identidad, el Estado me tiene que dar el espacio suficiente para que yo me la replantee, ¿sí o no? ¿Ustedes, el mapuche tiene una lengua propia, sí o no? ¿Hay sistema educativo en mapuche? ¿Te puedes graduar de la Universidad del Mapuche? No. Es igual en México. Y son debates educativos interesantes. En México se gastaron millones de dólares diciendo el indígena, para que sea más eficiente, que vean el racismo de lo que voy a decir, lo mismo en Turquía. Para que el indígena en México realmente sobresalga, tiene que aprender español. Por lo tanto, la educación se la va a dar en español. Y resulta que los estudios de pedagogía y lingüística, etcétera, etcétera, descubren que eso no. Para que un muchacho sea excelente, tiene que ser educado en su lengua materna. Y México se rompió la cabeza, chavos, diciendo, ¿por qué no los indígenas, si les estoy educando en español, les regalo libros en español, les llevo profesores en español y tienen español desde que llegan al kinder, ¿por qué el indígena mexicano no llega a los estándares educativos altos? Hay una narrativa ahora educativa que dice, edúcalo, que aprende español, obviamente, que sea bilingüe es sano, pero que aprende su lengua materna. Exactamente el caso de los kurdos. Los kurdos son trilingües, chavos. ¿No creen que no hablan turco todos los que viven en Turquía? Pero ellos reclaman, dame el derecho a educarme en mi lengua materna. Uno de los 2 artículos del libro que presentamos en la tarde tocan esa importancia de educar en tu lengua materna sin perder la lengua dominante, ¿no? No es que el kurdo en Turquía no va a aprender turco, lo va a aprender porque lo tiene que aprender, porque lo va a vivir. Igual en Turquía, en Siria y en Irak dicen, no soy árabe, vivo en este país, pero dame chance de sentirme iraquí sin perder mi identidad. El problema, muchachos, es que en Medio Oriente el Estado es tan débil, las instituciones del Estado son tan débiles, que no permiten la disidencia política necesaria en una democracia. Una democracia de verdad es un debate, ¿sí o no? Es un cuestionamiento, es una lucha por el poder no violenta, por controlar el poder del Estado. Pero el Estado en Medio Oriente se ha mostrado tan débil, ven en Egipto. Podemos hablar de Egipto. Egipto, un país que parecía más homogéneo, que es más homogéneo en términos históricos, un país que tiene un acercamiento a Occidente muy diferente, tiene un problema identitario profundo. Y también para los que estudian seguridad, el problema de la identidad es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque si tú no entendiste en Norteamérica que entrando a un Irak con apoyo de los kurdos y no remover al que oprime a los kurdos, que es Saddam Hussein, cuando tú te retiras, tú gestaste esto. Que el gobernador diga, pues ahora estos que ayudaron al invasor van a ver lo que les pasa. ¿Ok? Entonces, es bien interesante desde el punto de vista de seguridad lo kurdo, ¿ok? El genocidio kurdo, muchachos, es importante, es una campaña que se gestó en esa zona. Ahí Miguel lo puede ver también, que le preguntaba, ¿no? Vean Mosul. Mosul es una ciudad estratégica. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Mosul es estratégico? ¿Qué pasa ahí en Mosul? ¿Qué hay ahí en Mosul? Les voy a dar una pista, a ver, historia otra vez. ¿Alguien sabe qué son los acuerdos Sykes-Picot? Voy a venir, Alberto, aquí a un intensivo de historia de Medio Oriente. Los acuerdos Sykes-Picot... Demuestren que fueron un semestre de clase, por favor. Que vinieron. Los acuerdos Sykes-Picot son los acuerdos que Gran Bretaña y Francia pactan en secreto
antes de derrotar a los otomanos. Los otomanos siguen existiendo, el Imperio Otomano sigue existiendo, el señor Sykes y el señor Picot se reúnen en París a pactar el trazado de Medio Oriente, las fronteras de Medio Oriente. Resulta, muchachos, que van a partir Medio Oriente en zonas. Va a haber 4 tipos de zonas en Medio Oriente. La zona de influencia británica, la zona de influencia francesa, la zona de dominio inglés y la zona de dominio francés. Las zonas de influencia son aquellas en donde va a gobernar un local. Va a haber un rey, va a haber un presidente local, pero va a ser totalmente patrocinado por mí, Inglaterra, o por mí, Francia. Vamos a poner un rey, el rey Farouk, en Egipto. Es una zona de influencia británica, por tanto el rey Farouk está siendo apoyado por mí y el señor Farouk oprime adentro de Egipto porque es un egipcio. Ese modelo, muchachos, es interesante porque te permite controlar sin que se sienta que el control es tuyo. ¿Sí me explico? No está el inglés oprimiendo al egipcio. ¿Ok? Muy parecido a lo que hacían en la India los ingleses. Resulta que en el Sykes-Picot, la ciudad de Mosul, en 1916, quedaba dentro de la parte francesa. Pero unos ingenieros van paseando por Mosul y descubren algo y le avisan a Gran Bretaña y dicen, oye, no, Mosul es súper importante porque acabamos de encontrar y además ya lo sabemos usar, porque no solo es encontrarlo, es vamos a hacer algo con esto, ¿no? Resulta que entonces el acuerdo Sykes-Picot se corre y por un capricho inglés, Mosul acaba siendo de Irak, que es en ese momento inglesa, y no de Siria, que es francesa. ¿Y saben quién también tiene un reclamo sobre Mosul? Turquía. Turquía dice, pero Mosul era parte de un imperio otomano, que es un imperio turco, que dominaba Mosul. Al encontrar petróleo y el poderlo aplicar a algo, Mosul cambió de estar en Siria a estar en Irak. Y eso se decidió en París, en un trazado de una regla. Por eso, si ven el mapa de Medio Oriente, van a encontrar reglas, líneas rectas. Jordán tiene 4 líneas rectas. Egipto tiene una línea recta abajo con Sudán. Hay líneas rectas. Y no pudieron hacer más líneas rectas porque se les atravesaba la montaña. Porque si no, también hubieran hecho línea recta, ¿ok? Esto que les estoy explicando, muchachos, es la fragilidad del Estado en Medio Oriente. ¿Ok? Este genocidio, entonces, se lleva en varias etapas, con ataques químicos. ¿De dónde venían las armas químicas? ¿Quién se las vendió? El gas mostaza. ¿Dónde se usó el gas mostaza? ¿En qué guerra? ¿En la Primera Guerra Mundial? Los alemanes le venden a Saddam Hussein ese excedente de armas que tienen, que a ustedes seguro les puede interesar. El reciclaje de armas en Medio Oriente es muy interesante. Y por eso cada vez que escuchen que cae un tirano, Gaddafi, pongamos Libia, cae Gaddafi. ¿Qué pasó con las armas en Libia? ¿Se movieron a dónde? Yemen, Sudán, Chad, y son lugares donde poco tiempo después aparece una insurrección más armada. Cuando Irak se termina el periodo de Hussein, ¿qué pasa con las armas? Las armas se distribuyen. Entonces empiezas a entender de dónde saca ISIS sus armas. ¿Qué es el mercado? Es ir al mercado a comprar armas, es ir a comprar azúcar, es ir a comprar armas químicas. O sea, el tráfico de armas es muy interesante porque cuando el gobierno central, que homogeneiza su tránsito, su compra y su distribución, desaparece, la gente las vende para sobrevivir por comida. Y eso ayuda a los kurdos que le presentan una batalla mejor a ISIS. Entonces, en México muchas veces el periodista llega a conclusiones muy tontas, ¿no? Estados Unidos apoya a ISIS porque ISIS usa armas norteamericanas. Pero aparte es obvio, ¿sí o no, amigo? Si tú no sabes, dices, claro, si estos tipos están utilizando armas norteamericanas, es porque el gobierno norteamericano se las dio. No, es que si el ejército norteamericano entrenó al ejército iraquí, lo armó, y luego hay pelea con ISIS y pierde, ISIS se queda con las armas. Es más complejo y eso el periodista tiene que ser muy responsable cuando redacta ese tipo de noticias porque sesga muchísimo. Y ustedes sesgan la opinión de la gente allá afuera. Al redactar así, tú dices, claro, ISIS, que usa zombies, etcétera, etcétera, son norteamericanas, se lo da a Estados Unidos. Igual pasa con los kurdos. ¿De dónde sacan los kurdos sus armas? ¿De dónde las sacan? ¿Quién financia a los kurdos? ¿Quién le da las armas directamente?
Nadie. ¿Por qué? Derecho internacional, ¿por qué? ¿Un Estado puede venderle armas a los kurdos? ¿Por qué no? No son un Estado, exactamente. Entonces los kurdos apelan a conseguir las armas ¿en dónde? En el mercado negro. Si ese mercado negro de armas se empieza a eficientar, a ser de mejor calidad, las resistencias, tanto kurdas como de ISIS, palestinas, etcétera, etcétera, presentará una batalla más elevada, lo que va a hacer que el Estado reprima de manera más fuerte, ¿no? Le decía a usted, ¿cómo es posible? ¿Cómo explicamos que los kurdos le peleen al segundo ejército más grande de la OTAN? El segundo ejército más grande de la OTAN es el turco, después del de Estados Unidos. ¿Cómo no lo vencen a los kurdos? Es elementos de resistencia interesantes, ¿ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Para terminar, ¿por qué un periodista que cubra Medio Oriente tiene que tomar en cuenta a los kurdos? Desde mi perspectiva, número uno, por su ubicación geográfica. Número dos, porque la existencia de lo kurdo pone en cuestionamiento la legitimidad de 4 estados-nación de Medio Oriente. Si esos 4 estados-nación de Medio Oriente no arreglan los problemas con su población kurda, la legitimidad, aunque no exista ISIS, la legitimidad de Siria, de Irak, de Irán y Turquía va a estar siempre cuestionada en términos militares. Número 3, porque lo kurdo provee a actores regionales no involucrados como Estados Unidos, Europa, Alemania, principalmente en Europa, Rusia, con un proxy. ¿Saben qué es un proxy? ¿No? ¿Una guerra proxy qué es? Una guerra que se usa para un tercero. Exacto. Esta guerra de proxies, los kurdos han sido constantemente utilizados en las luchas al interior de Medio Oriente. Si Alemania quiere impactar en Turquía, apoyará a los kurdos en Turquía. Si Alemania entra en buenas relaciones con Turquía, como las tiene ahora, Alemania no apoyará a los kurdos de Turquía, pero a lo mejor sí a los de Irán. Estados Unidos apoyará a ciertos grupos kurdos que se rebelen en ciertos países que son enemigos de ese tercero en discordia. Los kurdos, al jugar ese juego, se debilitan. ¿Por qué se debilitan los kurdos? Porque si yo, Turquía, apoyo a los kurdos de Irak para que desestabilicen Irak, y al mismo tiempo yo, Turquía, oprimo a mis kurdos en Turquía, ¿cómo queda el liderazgo kurdo de Irak que recibe mi ayuda a los ojos de mis kurdos? Son los traicioneros. O Irán. Irán va y financia históricamente a los kurdos de Irak, que es su enemigo. Entonces Irán llega con armas, financiamiento, a los kurdos de Irak que se levanten. Pero al mismo tiempo Irán oprime a sus kurdos. ¿Cómo queda ese liderazgo kurdo que recibe la ayuda de un tercero que al mismo tiempo oprime a los suyos? Eso no lo sufre ¿quién? La diáspora kurda. La diáspora kurda que no vive, por eso la pregunta de Miguel es interesante, la diáspora kurda que no vive la realidad del Kurdistán y vive en un ambiente más libre políticamente, puede armar foros académicos, publicar libros, dar conferencias, sensibilizar a la opinión pública internacional sobre lo que pasa allá. Pero a ver, Miguel, si tú me cachas, ¿qué no tiene la diáspora kurda que sí tienen los que viven en Kurdistán? ¿Qué no tiene? O te pongo un ejemplo con Palestina. Hay un montón de palestinos que tienen mucha influencia en los medios internacionales. Pero cuando van a Palestina, no los conoce ni su vecino. Y claro, son esos palestinos que hablan en los foros internacionales de propuestas de paz, que luego se firman y luego se regresan y no tienen injerencia en la sociedad de la que vienen. Eso es lo que falla en la diáspora kurda. Ya vimos lo positivo. Lo positivo de la diáspora kurda es que explica, sensibiliza y lleva a los foros internacionales la causa. El problema es que esos kurdos que ya son diaspóricos, en el momento de regresar al Kurdistán para intentar armar un movimiento, son desconocidos. Son totalmente desconocidos. En Egipto pasó lo mismo. Cuando va a Hosni Mubarak y se llaman elecciones, Occidente, y Alberto lo va a conocer, va a presentar Occidente como un candidato viable a Al-Baradei. Al-Baradei era un egipcio que dirigía la parte de la ONU que se encarga de la energía nuclear. Y la ONU decían claro, Al-Baradei es un egipcio súper moderno. Mira, agarramos al Baradei, lo metemos en un avión, lo bajamos en el Cairo y seguro va a dirigir el movimiento. Agarraron al Baradei, no digo que sea usted Al-Baradei ni nada, no, lo agarré de ejemplo. Lo llevaron a Egipto y no lo reconocía nadie.
Esto pasa en Siria, muchachos que estudian seguridad. Apoyo a sirios de fuera de Siria, los arman, los financian, los regresan a Siria y no pueden arrancar nada. Con los kurdos es lo mismo. Es bien interesante. La diáspora provee algo positivo, Miguel, pero le falla el que no es local. Por eso jamás, para que a ti que te gusta Palestina, por eso jamás funciona. Jamás funciona en la población palestina porque jamás no está en la diáspora. Jamás está en Gaza. Y por eso la OLP, que ya no está en Palestina, sino afuera, no funciona en Palestina, porque no tiene arraigo local. Es que lamentablemente la academia da para mucho. Desde la academia se pueden hablar muchas cosas, discutir demasiadas cosas sobre elementos culturales, por qué pasa esto, pero lamentablemente la gente que vive en el Kurdistán es permeable a cosas a lo mejor más sencillas, efectos más directos. Muy bien. Es como por ejemplo, no sé, lo que sucede en Chile con el golpe de Estado, uno estudia en la academia muchas cosas de por qué pasó, pero la gente que estaba aquí en esa época, los papás, veían cosas diferentes, eran sensibles a otras cosas inmediatas, cosas sensitivas. Estoy muy de acuerdo con Miguel. Fíjese usted, Miguel, ¿tú crees que un kurdo que vive en Turquía se levanta y se baña pensando soy kurdo y me quiero rebelar? ¿Desayuna diciendo soy kurdo y me quiero rebelar? No, realmente está, como tú bien dices, metido en dinámicas más de abajo. ¿Sabes cómo se resolvería en gran sentido el problema kurdo en Medio Oriente? En gran sentido, mejorando las condiciones sociales y políticas de la gente que vive dentro de esos países. El problema es que no lo haces así. El Estado no lo hace así. El Estado no dice, ¿sabes qué? El problema es que esas zonas kurdas que viste en el mapa, Miguel, si yo hubiera agregado un mapa de las zonas más pobres y más ricas, machan. Las zonas kurdas de Medio Oriente son las más pobres. Entonces, el Estado no ha querido invertir en esas zonas para mejorar las condiciones, como tú dices, instantáneas, más de abajo de la población. Si tú no recuperas eso y tú lo abandonas a su suerte, es objeto de narrativas divisorias. ¿Sí me explico? Es lo mismo en Palestina e Israel. Hay proyectos que dicen, olvídate de la narrativa importante afuera. Resuelve el problema inmediato del palestino en Israel y eso va a empezar a gestar dinámicas más positivas. ¿Sí me explico? Yo vengo aquí siendo académico, reconociendo la deficiencia de la academia, en ese sentido, pero también reconociendo lo importante de la academia. Ese libro que compilé, en la tarde platicamos del libro, es el ¿cómo puede ser posible que sea el primer libro escrito en español, no traducción, escrito en español para América Latina, sobre los kurdos? Es un desinterés de la academia. Y si la academia se desinteresa, no me sorprende que el académico, que el periodista, como son ustedes, a la hora de buscar bibliografía para basarse en la noticia no la encuentre y dice, digo lo primero que diga. O sea, lo primero que yo vea. Pero tú lo que ves, lo tienes que ver en la clave que lo ves. ¿Sí me explico? Y tú lo ves inteligente, Miguel. Y me gusta cómo lo ves. Yo soy sociólogo, no RI. Para mí como sociólogo es un problema de que no generas el espacio de debate político identitario suficiente para que esa demanda no tenga que tomar las armas y pelear para romper el Estado. ¿Me explico o no me explico? Una pregunta un poco de ficción de lo que va a pasar, pero si tiene a los kurdos luchando contra el Estado Islámico, y en el caso de que ganen, en el caso de que efectivamente se logre unir al Estado Islámico, por lo menos yo no veo ninguna razón para que esos mismos kurdos no sigan peleando para tener ahora sí un pedazo de Siria y después tomar el Kurdistán. Muy buena pregunta también, Aldo. Número uno, yo no creo que el Estado Islámico se venza en el campo de batalla. Pero al mismo tiempo, la lucha contra el Estado Islámico tiene que tener el elemento militar. Me explico. La lucha contra un movimiento como ISIS también tiene que ser acompañada del elemento militar con algo que la estrategia no y digo ellos porque son los que estudian el ejército. Es el debate ideológico. Y el debate ideológico, ¿sabes dónde tiene que venir, Aldo? Desde dentro del Islam. Alguien conoce, buscan en internet, una que se llama Letter to Baghdadi, Carta a Bagdadi. ¿Alguien la conoce? 126 intelectuales islámicos le mandan una carta al líder de ISIS, que se llama al-Baghdadi, rectificándole los errores que ellos ven desde el Islam, que él comete al justificar el Estado Islámico. En otras palabras, hay un debate intraislámico que hay un musulmán le dice a otro musulmán, lo que tú dices que haces en nombre del Islam está mal, desde el punto de vista del Islam. ¿Entienden lo que quiero transmitir o no?
ISIS, como Al-Qaeda, no se termina en un campo de batalla. Tú puedes mañana matar a todos los que tienen armas de ISIS hoy en Siria. Y la siguiente generación, esas formas de involucrarse en Medio Oriente con una perspectiva meramente militar, sin acompañar, por ejemplo, Irak. Irak, en términos militares, lo voy a decir como lo pienso, fue un éxito. La segunda intervención en Irak de Estados Unidos es un éxito. Termina con el objetivo, termina con el régimen. El problema es que después, en Irak, tú le pediste a tu militar que esté entrenado para ciertas cosas que entrara al proceso de estructuración del Estado iraquí. Y de repente tenías a militares tomando acciones civiles. De repente tenías un militar tomando acciones médicas, tomando acciones educativas, tomando acciones sociales. Ese fue el error de Irak. Pero ISIS es más profundo que una batalla militar. Entonces, era el primero. Número 2, lo que tú dices es la perspectiva que tiene el Estado ante los kurdos. Si los kurdos ganan en Siria, seguramente se levantan en Turquía, se levantan en Irak y se unen. Yo creo que la apuesta, y es un hubiera, como apostarle al fútbol, lo que va a pasar a corto plazo, y a mediano, y a largo. A corto plazo no va a terminar el conflicto con ISIS. Yo creo que nos esperan unos 6, 7, 8 años del mismo tipo de enfrentamiento, porque es un enfrentamiento, en Siria es brutal, pero en todo Medio Oriente es de baja intensidad. O sea, no estamos ante una guerra abierta, tan declarada, ¿no? Pero tienes un conflicto de baja intensidad en Turquía, en Irán, en Irak y un conflicto de mediana alta intensidad en Siria. A mediano plazo lo que yo pienso que va a pasar es que Siria se va a fraccionar. Siria como Estado ya no va a existir, muchachos. Y esto que les digo no les gusta a los bienpensantes que piensan que el Estado-nación es intocable. En Medio Oriente, si uno lo ve en periodo histórico, las fronteras del Estado todo el tiempo están cambiando. No es como América Latina que ya se solidificó más o menos, ¿no? Nosotros no andamos reclamando California, Estados Unidos. Y podemos reclamarla, ¿no? O Texas. Pero ya no estamos reclamando. Aquí ustedes con sus vecinos también tienen sus reivindicaciones territoriales, ¿no? Que no entraremos en esos detalles para no decir nada, ¿no? Pero yo creo que el Estado-Nación sirio ha dejado de existir. Y lo que va a existir son por lo menos 3 mini-estados o una federación en Siria. En la Federación de Siria tú vas a establecer un tipo de modelo político que aplica a Irak y que aplica a Turquía. Pero el federalismo implica una cesión de soberanía del centro. Y eso le duele mucho a Medio Oriente. Medio Oriente siempre ha creado modelos políticos centralizadores. A largo plazo es el único modelo, el federalismo, que va a permitir a países como Turquía, Irán, Siria e Irak, y te podré decir Yemen, te podré decir Egipto, te podré decir incluso Libia. El federalismo es la única opción política viable para contener, por un lado, al Estado, que sigue existiendo el Estado, y por otro lado, soltar un poco el centralismo que duele mucho. El problema de los kurdos en Irak, no lo mencioné. En Irak, los kurdos te dicen, la región kurda de Irak produce el 60% del petróleo del país. Y yo recibo, de ese 60% de ventas del petróleo iraquí, yo solo recibo el 13% de ganancias. Fíjate, Miguel, ese es un tema que no tiene que ver con lucha identitaria y secesionista. Si tú arreglaras que la producción petrolera del norte de Irak le reditúe a ese mismo norte de Irak en un porcentaje mayor, estás resolviendo un asunto. Pero eso implica federalización, y eso no le gusta al Estado en Medio Oriente. El Estado-Nación de Medio Oriente se centraliza en automático. Sí estamos en un periodo bien interesante de estudio en Medio Oriente porque hay nuevos modelos políticos. De repente el kurdo en Turquía te dice, no necesito al Estado. ¿Qué pasó al zapatismo en mi país? El zapatismo en mi país, en México, dijo, no le puedo ganar al Estado. ¿Qué tengo que hacer? Despegarme del Estado. ¿Cómo me despego del Estado? Autonomías, gobernanza más directa, acuerdos más directos de la población, gobernanza a un nivel más directo y más abajo. Y eso es lo que veremos en Medio Oriente constantemente. Lo que tú dices, Aldo, es la postura del Estado que dice, es que si ganan en Siria, mañana en Irak, y se me unen. Otra posibilidad a lo que también puede ser factible. Ese norte de Irak va a ser ampliado, la discusión va a ser ciudades como Mosul, porque una cosa es el Kurdistán con Mosul y otra es sin Mosul, ¿me explico? O sea, si tú tienes un Kurdistán sin Mosul, lo tienes un 50% más pobre que si lo tienes con Mosul. Ese es el debate en Irak.
Pero ese Kurdistán va a ser muy dependiente de las dinámicas de la región porque no va a tener lo que dije al principio, salidas. Esto va a ser un país tipo Suiza, sin salidas, muy dependiente de establecer el comercio con la región, y esa es una posibilidad que muchos internacionalistas dicen que va a ser lo factible, ¿no? Eso tiene que ser acompañado con la mejora de la condición kurda en Turquía. ¿Por qué Turquía? 20 millones. O sea, Turquía es un país de 80 millones, Aldo, de los cuales 20 se declaran kurdos. Es muchísimo, es muchísimo. Tú no puedes negarle los derechos colectivos a un cuarto de tu población. Tú no puedes decirle a un cuarto de tu población cómo tiene que identificarse, qué idioma hablar y cómo educarse. No lo puedes hacer desde arriba para abajo. Tienes que generar ciertas políticas que le hagan al kurdo, estoy muy con Miguel en esto, si el kurdo en Turquía ve que es más factible y mejor vivir en Turquía, va a abandonar la lucha secesionista. Pero la va a tomar mientras vivir en Turquía sea no solo ser pobre, sino discriminado. ¿Sí me explico? Si me discriminas y tengo dinero, puedo vivir, ¿no? Pero si me empobreces y me discriminas, voy a romper contigo. Entonces estoy muy de acuerdo con Miguel en lo que él menciona, que muchas veces lo que el periodista ve como luchas muy arriba, tienen una solución muy abajo. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿Sí? No, súper bien. Muchas gracias, muchachos. Espero no haberlos aburrido con un tema que no llama tanto la atención. Por nuestra parte agradecemos muchísimo. Robándote un par de minutos, un par de preguntas muy focalizadas. Tú hablabas de la situación en Siria. Hemos visto que Donald Trump ha dicho que en términos de política exterior su prioridad va a ser, una de ellas va a ser la derrota o el combate frontal contra el Estado Islámico. Y que en ese contexto el gobierno de Bashar al-Assad no le parece algo incongruente en la medida que también combate el Estado Islámico. O sea, probablemente Trump no está interesado en promover la caída de Bashar al-Assad, y eso sin duda va a ser una especie de dique, de barrera para los intereses de los kurdos en Siria, específicamente el tema de Siria. ¿Cómo lo ves en ese contexto? Esto que dice Alberto es muy importante, muchachos, pero fíjense cómo se narra. Lo que pasa en Siria es la gran victoria de Rusia y la gran derrota de Estados Unidos. Si vemos a tiempo atrás, Obama prometió que había líneas rojas, que si el gobierno de Bashar al-Assad cruzaba, él iba a intervenir. Eso es un bluff, era un bluff de Obama, no quería intervenir. Pero que hoy se valide como un partner para la estabilidad de Siria al gobierno de Bashar al-Assad solo justifica la postura que tuvo Putin desde el inicio de Siria. Desde el inicio del conflicto en Siria, Rusia dijo: Bashar al-Assad y los alawitas son parte de la transición de Siria. En ese sentido, los kurdos pierden, efectivamente, Alberto, porque los kurdos no han logrado que Bashar al-Assad haga de su retórica intra-Siria un evento. O sea, tú no vas a escuchar nunca a Bashar al-Assad hablar de que hay que integrar a los kurdos en Siria. Ese es un gran problema, porque por un lado, yo puedo estar en contra de que tú digas que Bashar al-Assad es parte de la solución de un problema que él mismo empezó. O sea, él es un dictador. No, el sistema sirio es el problema, no es Bashar al-Assad, es todo el sistema político. Pero lo que vemos ahora, muchachos, en Medio Oriente es que la narrativa rusa es la que se está imponiendo a la narrativa norteamericana. Y si la narrativa norteamericana pierde poder en Medio Oriente, países como Israel, como Egipto, como Turquía, tienen que empezar a acercarse a Rusia. En ese acercamiento, los kurdos pierden completamente, porque Rusia no va, y eso es histórico, también hay un artículo en el libro que narra del acercamiento soviético a los kurdos, y es siempre utilizarlos como unos peones del juego. Y un peón en un juego lo vas a siempre a vender en alguna jugada. O sea, en alguna jugada tu peón va a ser, es prescindible y sacrificado. Los kurdos, por otro lado, entienden esto, y es por eso que por un lado dicen: no puedo yo sostener mi reivindicación con un tercero, porque Estados Unidos me va a vender, ya lo vendió, y Rusia no le va a interesar, y Bashar al-Assad no lo va a tomar. Eso me lleva a lo que platicábamos. La propuesta de federalismo en Medio Oriente debe ser algo que los académicos interesados en Medio Oriente tendrán que tomar en cuenta. Eso permitiría que Bashar al-Assad existiera todavía como un contenedor de ISIS. Ahora, hay un tercero enojadísimo con esto. Se llama Erdogan, el presidente todopoderoso de Turquía. Que se quede Bashar al-Assad es una afrenta a Turquía, que también puso como una línea roja
del futuro de Siria que él no estuviera Bashar al-Assad, ¿no? Pero tu pregunta es muy buena. Creo, muchachos, que estamos en un periodo bien interesante donde en Medio Oriente hay una Rusia que vuelve a reclamar un Medio Oriente que tuvo, ¿eh? Medio Oriente lo tuvo Rusia desde 1955 hasta 1989. Las dinámicas las establecía la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía Siria, tenía Egipto, tenía Libia, tenía Irak, tenía aliados una Siria muy cercana a Rusia, pero por otro lado no es tan sano que los rusos sean los que diriman el poder en Medio Oriente, porque Rusia no tiene estos discursos, por lo menos de democratización, derechos humanos, que Estados Unidos sí tiene. Por lo menos tiene. Como tú dices, un estilo diferente que no le conviene al kurdo en Siria para nada, ¿no? Una segunda y última pregunta. Tú mencionabas que Siria, o tú veías que Siria probablemente se encaminaba a una fragmentación y que va a obligar a mirar de manera distinta el mapa de Medio Oriente. O sea, vamos a aparecer otro tipo de actores políticos. Su vecino, Irak, desde la invasión estadounidense del 2003, la caída de Saddam Hussein, vimos que la mayoría chiita ajustó cuentas con la minoría sunita, y en ese contexto hemos tenido una violencia sectaria que no se ha detenido, ha pasado por diferentes momentos de intensidad. Y en ese contexto los kurdos del norte como que lograron consolidarse en términos relativamente políticos, sobre todo económicos, tienen acceso a petróleo, etc. Asumiendo que países que nosotros nacimos y los conocimos como tal, Siria, Jordania, Egipto, etc., son inventos muy nuevos. De hecho, si uno rastrea los nombres no los encuentra. ¿Cuán viable crees tú que se mantiene la cohesión territorial de Irak? Yo creo que el caso de Irak es más complejo incluso que el de Siria, porque lo que tú tienes ahí es un actor muy interesado, dos actores muy interesados que no ves tan directamente en Siria, en mi punto de vista, ¿no? Irán y Turquía. Turquía, como dice hace ratito, puede vivir con un gobierno regional kurdo muy independiente, siempre y cuando Turquía dictamine el futuro de ese norte kurdo de Irak. Lo que pasa en el resto de Irak, muchachos, también a ustedes les debe interesar muchísimo, porque el gran problema de Irak, para mí, es lo que pasa es que en Medio Oriente el conflicto se narra en clave sunita, chiita, kurda, ¿me explico? Pero el conflicto es previo a las identidades subnacionales. El conflicto, como decía, es un conflicto en donde la mayoría chiita vivió un periodo largo de tiempo desligada del Estado, de las esferas altas del Estado iraquí, que eran dominadas por la minoría sunita. Al caer Saddam Hussein, la mayoría, como tú bien dices, chiita, lo que hace es una venganza, es correr a los sunitas de los puestos importantes de poder en Irak. Por cierto, muchos de los militares de la época de Saddam Hussein hoy son generales del Estado Islámico. Están contratados por ISIS para que les enseñe a pelear. Y es algo muy obvio. El sunita no tenía ya cabida en un Irak dominado por el chiismo, ¿no? Y allí los kurdos, créanme que los kurdos no quieren romper con Irak. Tampoco les conviene a los kurdos ser totalmente dependientes de Turquía. O sea, los kurdos de Irak están bien como están. Una autonomía que les permite ser parte de Irak y al mismo tiempo es una autonomía que les permite establecer vínculos con Turquía ventajosos para ellos. Pero el problema está en, como platicábamos con Miguel, si se ajustaran las cuotas de petróleo y que le fuera conveniente al kurdo producir el petróleo que se venda como iraquí y no venderlo ellos mismos, estoy convencidísimo que los kurdos iraquíes estarían muy contentos de seguir siendo parte de Irak. Pero ahí viene acompañado lo que decía Aldo, derechos culturales. En Irak no puede ser solo el árabe el idioma original. En el libro que les puse ahí del fusil de mi padre, el niño, que obviamente es el autor ya más grande, narra cómo su familia tiene una tienda. Ellos son kurdos y todo el mundo sabe que son kurdos. Y nadie les compra porque son kurdos. Y de repente el papá, harto porque va a quebrar, dice, ahorita vengo, no me tardo, voy al mercado. Narra, ¿no? Va mi papá al mercado y trae una foto de Saddam Hussein de 4 metros y la pega afuera de la tienda. Y dice, de ahora en adelante, en esta tienda, no se vuelve a hablar kurdo, se habla todo árabe. Ese ejemplo para mí es poderoso. El kurdo quiere estar ahí, y el kurdo se va a adaptar. O sea, si el papá dice, para que me compren, tengo que poner la foto de Hussein y hablar árabe, lo voy a hacer, siempre y cuando no me rompan mi identidad kurda y me prohíban identificarme como kurdo. Y yo creo, Alberto, que muchas veces el internacionalista, lo demostró Trump, ¿no? Es algo muchísimo, pero sin un trabajo sociológico, el trabajo periodístico y el trabajo de análisis internacional no sirve. No sirve, porque
tú le atribuyes al actor sin conocerlo ciertas tendencias que no necesariamente tiene, ¿no? Y en el caso de los kurdos me queda claro que se le atribuyen a los kurdos ciertas actitudes que no necesariamente tienen ellos en sus dinámicas cotidianas. Entonces, creo que Irak también corre el riesgo de fragmentación, pero depende de Siria. Si Siria se fracciona, muchachos, y se rompe Siria, como yo estoy convencido que va a pasar, Irak va a entrar en esa dinámica. Y lo que va a entrar Irak es, Irán va a decir, bueno, esta parte la controlo yo, ahí la parte norte de Irak seguramente la va a buscar controlar Turquía, probablemente tendremos un enfrentamiento turco-Irán en ciudades como Mosul, en Irak, seguramente, y como tú bien dices, es un Medio Oriente que es muy joven, pero no todos los experimentos funcionan. Y si queremos insistir que todos los experimentos de Estado en Medio Oriente tienen que existir, nos equivocamos. Voy a decir algo que no gusta en los foros académicos. El Estado de Israel es un Estado muy joven, muy viable. Puede tener muchos conflictos hoy, pero el Estado de Israel no hay un riesgo de fragmentación interna como lo hay en Siria, como lo hay en Irak, como lo hay en Sudán, como lo hay en Yemen. Periodistas, vayan a buscar lo que pasa en Yemen. O sea, Yemen hay una desgracia mundial y nadie la está tomando en cuenta porque Siria llama demasiado la atención. Entonces, mi mejor respuesta a tu pregunta, que es buena y es compleja porque no somos buenos para predecir, es que sin un trabajo de sociedad, y seguimos diciendo el kurdo siempre quiere romper, no necesariamente, el kurdo valida mucho quedarse siempre y cuando pueda moverse en un espacio igualitario como kurdo sin romper con el Estado, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por tu aporte, No, ustedes. por tu visión. Yo creo que ha sido muy enriquecedor. Hoy en la tarde, un aplauso. Hoy en la tarde vamos a estar en la sala, a las 6 de la tarde, en la sala C101, volviendo sobre este tema, pero a través del libro. análisis de tu libro. Muchísimas gracias.